Hola chicos y chicas, vamos a continuar con el último gran proceso de esta temprana Edad Media que habíamos iniciado en el material anterior, y es el proceso de formación del Imperio Carolingio. Ya mencionamos la formación del Reino Franco como uno de los reinos romanos germánicos que surgen luego de la caída de Roma. Una de las características de ese reino franco es la debilidad de sus reyes, llamados reyes holgazanes, porque delegaban las funciones de gobierno en un funcionario llamado mayordomo de palacio. Prácticamente podemos decir que eran unos reyes medio vagos. Uno de estos mayordomos de palacio, llamado Carlos Martel, tuvo una destacada actuación liderando a los francos contra el avance de las tropas musulmanas en la batalla de Poitiers en el año 732, haciéndolos retroceder hasta la península ibérica, como pueden observar en el mapa que aquí les adjunto. Esto le significó un aumento de su poder y su prestigio. Al morir en el año 741, su hijo Pipino, llamado Pipino el Breve, hereda el cargo de mayordomo de su padre. En realidad, la historia es un poco más intrincada y larga, pero lo que me interesa es que logremos hacernos una idea general del proceso y no meternos tanto en el detalle. Bien, decíamos que Pipino el Breve asume como mayordomo de palacio del rey merovingio Childerico III. Recordemos que Merovingia es el nombre de la dinastía de reyes que asume el poder en los inicios del reino franco. Cuestión que Pipino acude en auxilio del papado, se, se ubicaba en Roma, que estaba siendo atacado por los lombardos en el año 752. Pipino, luego de derrotar a los lombardos, establece una alianza con la iglesia que lo apoya para destronar a Childerico III, a cambio de protección militar. De esta manera, el reino de los francos se convierte en una especie de brazo armado del papado. Así es que Pipino, luego de destronar a Childerico, es coronado por el Papa Esteban II como rey de los francos, inaugurando así una nueva dinastía, es decir, una nueva casa reinante, la Carolingia, que lleva este nombre en honor a su fundador, que es Carlos Martel. Pipino el Breve reina hasta su muerte en el año 768, repartiendo el reino según la costumbre de los francos entre sus hijos. En este caso eran dos, Carlos y Carlomán. Naturalmente surgen conflictos entre los hermanos, pero con la repentina muerte de Carlomán en el año 771 por causas naturales, dicen las crónicas, estaban a punto de ir a una guerra entre hermanos por los diferentes territorios. Cuestión que al morir Carlos se hace con el control de todo el reino. Ya mencionamos algunas cosas sobre Carlos, que luego de una serie de rápidas y numerosas conquistas militares, como por ejemplo termina de derrotar a los lombardos, a los sajones y a los germanos, asegurando los territorios de estos pueblos a los francos, como pueden observar en el mapa de la siguiente placa. Cuestión que todos estos logros le terminaron valiendo el nombre de Magnus, es decir, el Grande. De allí que lo conocemos como Carlomagno. Carlomagno buscó la restauración del Imperio Romano de Occidente y además llevó adelante una importante campaña de cristianización en Europa, que lo llevó a ser coronado como emperador por el Papa León III el día de Navidad del año 800. Aquí en una de las placas podemos observar una escena de una pintura del artista italiano Rafael, un artista del Renacimiento, o sea que es una obra posterior a los hechos de principios del siglo XVI, donde podemos ver a Carlomagno de rodillas ante el Papa en el momento de la coronación. Esta obra adorna las paredes de una habitación en el Vaticano. Continuando, esta coronación afianzó la alianza con la Iglesia iniciada por el padre de Carlomagno, como ya mencionamos, y
Además, como emperador de Occidente, Carlomagno logró reunir bajo su poder a casi todos los reinos cristianos de la Europa occidental, consolidando así una férrea defensa a nivel continental ante el avance del Islam. Carlomagno fijó su capital en Aquisgrán, actual ciudad de Alemania, y desde allí comenzó la organización del imperio. Debido a la extensión territorial del mismo, debió realizar una división en diferentes distritos, poniendo al frente de cada uno de estos territorios a los nobles. Por ejemplo, en los condados puso a los condes. Los condados eran una especie de provincias. En los ducados gobernaban los duques. Estos eran territorios cercanos a las fronteras y por tanto los duques tenían funciones militares defensivas. Y en las marcas, que eran los territorios fronterizos más alejados, comandados por un marqués que estaba a cargo de un ejército, eran los responsables de repeler posibles invasiones. Y eran los territorios más, digamos, más alejados, los territorios fronterizos del Imperio Carolingio. No obstante esta división, el territorio seguía siendo inmenso para su control, y si bien los condes, duques y marqueses juraban lealtad y fidelidad al emperador, hacían un poco lo que querían. Para intentar limitar un poco esta autonomía, Carlomagno creó nuevos funcionarios, como por ejemplo el limosnero, el senescal o el condestable, que eran funcionarios que respondían directamente al emperador y se encargaban de recaudar o controlar la recaudación de impuestos y también de fiscalizar que se cumplieran los mandatos del emperador. También existieron otros funcionarios llamados missi dominici, que eran los encargados de recorrer el imperio y controlar tanto a funcionarios como a los nobles y a los miembros de la iglesia. Pero también eran responsables de recibir las quejas de los súbditos por algún caso de abuso por parte de los poderosos. Al morir Carlomagno en el año 814, asumió el trono su hijo Ludovico Pío, o también llamado Luis el Piadoso, que reinó como emperador hasta el año 840, año de su muerte. Como ya mencionamos, la costumbre de los francos era dividir el territorio entre sus hijos. De esta manera heredaron una porción cada uno de los tres hijos de Ludovico: Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario I. Y, naturalmente, como ya había sucedido con Carlomagno, estos serían los nietos de Carlomagno, surgieron conflictos entre ellos. Los conflictos se resolvieron en el año 843 a través del Tratado de Verdún, como podemos observar en este último mapa, y la división del imperio fue la siguiente. La porción más occidental, llamada Francia Occidental para Carlos, el territorio del medio, llamada Francia Media para Lotario, y el territorio más oriental, llamado Francia Oriental, para Luis el Germánico. De esta manera queda totalmente fragmentado el imperio carolingio.